En Puno, bordadores y autoridades regionales sostuvieron que la diablada es una tradición cultural tanto en Perú como en Bolivia. Por tanto, el uso de una prenda inspirada en la diablada puneña no constituye ninguna apropiación del patrimonio cultural del país vecino. Con la finalidad de desvirtuar los argumentos esgrimidos por las autoridades de Bolivia respecto al origen de la diablada como danza y manifestación cultural y religiosa, autoridades, danzarines y bordadores junto a parlamentarios de Puno se reunirán en Lima para defender el traje alusivo a la diablada que lucirá nuestra Miss Perú en un certamen internacional. Me parece que según la historia indica de que antiguamente en la época de Tahuantinsuyo, aquí en el departamento de Puno es donde la danza con sicures, con vestuario, lo que es ahorita el traje vestuario, el diablo, en esas épocas, en el 1905-6 más o menos, se danzaron con sicuri. Un conjunto venía de Icho, un conjunto venía de acá de Chuyuni, acá por Capata o por Mañazo más o menos. Son tres conjuntos que participaban en esa época, en el año 1905-6. Sobre la controversia suscitada, el director regional del Ministerio de Relaciones Exteriores en Puno se pronunció en contra de la posición boliviana. Indicó que el uso de una prenda inspirada en la diablada puneña no constituye ninguna apropiación del patrimonio cultural de otro país. Este es un tema de carácter cultural que tiene su explicación en la historia. El Perú, como todos conocemos, fue la cuna de un imperio al que después vinieron en son de conquista los españoles, y en épocas de la colonia es que esta danza se originó en territorio que es peruano y que se practica en todo el altiplano. Por lo tanto, esta danza no es patrimonio de un país o de otro país. Los trabajadores del gobierno regional de Tumbes se mantienen en huelga y están a la espera del pago de sus remuneraciones pendientes. Asimismo, rechazan el recorte del presupuesto regional que impide el pago de 800 soles que se les ofreció durante julio pasado. Un grupo de trabajadores del gobierno regional de Tumbes acata una huelga indefinida en rechazo al recorte en sus remuneraciones equivalente a la suma de 800 nuevos soles. Así lo manifestó la representante de los huelguistas. En esta vez nos vemos un poco preocupados, puesto que el presidente le está dando los 800 soles que nos ha recortado a nosotros, les está pagando su sueldo íntegro a 8 personas que han sido reincorporadas sin presupuesto. A ellos les está cancelando los 800 soles o el sueldo total, y a nosotros no nos viene cancelando. Es algo curioso y misterioso que tendremos que denunciar a otras instancias. En tanto, el administrador del gobierno regional, Isidro Morán, señaló no entender la huelga de los trabajadores, dado que se reunió con ellos e incluso informó que el presidente regional, Wilmer Dios Benítez, está gestionando el financiamiento para poder abonar el pago pendiente de remuneraciones. Nosotros no podemos tomar de nuestro presupuesto marco para atenderlos este derecho que ellos han ganado. Son 20, 25 nombrados que están ahí. Después todo el resto está trabajando acá, señores. Además indicó que la huelga es ilegal al no haber sido reportada al Ministerio de Trabajo, por lo que evalúan la posibilidad de sancionar a los trabajadores que han dejado de laborar. La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas denunció al gobierno peruano en Ginebra por discriminación en relación a la política del presidente Alan García y a los sucesos violentos ocurridos en Bagua. De esta manera se respondió al ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien señaló que los nativos fueron manipulados. El asesor de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, Vladimir Pinto, presentó una denuncia en contra del gobierno peruano ante la ONU por discriminación. La gran responsabilidad del conflicto ha sido del gobierno, y no haberlo solucionado luego de 60 días de movilización implica un nivel de falta de respeto, falta de seriedad en torno a problemas
muy complejos. Sobre los hechos mismos, creo que ya se acordó, el gobierno está en un proceso de diálogo con los compañeros de los pueblos indígenas amazónicos, y ahí se tienen que determinar las responsabilidades. Asimismo, en la víspera, Pinto aprovechó para responder al ministro de Justicia, Aurelio Pastor, quien señaló en Ginebra, ante representantes de la ONU, que los indígenas y nativos fueron manipulados por grupos extremistas durante los sucesos violentos ocurridos en Bagua. Se ha visto de parte del gobierno una actitud más bien agresiva hacia los pueblos indígenas, una actitud que tiende ya no solo a desproteger, sino a vulnerar directamente los derechos de los pueblos indígenas mediante, por ejemplo, el paquete de decretos legislativos que se aprobó para la implementación del TLC, y además un discurso profundamente discriminatorio y racista por parte del propio presidente de la República. En los artículos del Perro del Hortelano y toda la saga que le siguió, ha dicho que los políticos se han ido a buscar la barbarie en el fondo de la selva, la población más ignorante, que como no pueden convencer a la gente en las ciudades, se han ido a buscar al sector más primitivo. Es preciso señalar que una primera denuncia se realizó en enero de este año por los motivos antes mencionados. Lo que se busca es un llamado de atención por parte de la Organización de las Naciones Unidas a fin de que el Estado peruano incluya a las poblaciones indígenas en las políticas de educación y salud como parte de los derechos que le asisten. En otras noticias, en Arequipa falleció una víctima más del virus de la influenza H1N1. Se trata de un joven de 26 años que habría padecido fiebre alta y no se atendió oportunamente. En la región se han registrado 11 muertes por dicha gripe. Falleció un contagiado más por la gripe H1N1, Aníbal Chuctaya, un joven de 26 años que llegó el domingo 2 de agosto hasta la emergencia del Hospital Goyeneche. El caso aún no está confirmado, pero el joven habría tenido fiebre alta, aunque sus familiares aseguran que Aníbal estaba en buen estado de salud y que no tenía ningún resfriado. También corroboraron la repentina fiebre que tuvo la víctima, que falleció al sufrir un infarto. Sano, de un momento a otro ha caído. Y aquí lo ha dado el infarto. Trascendió que el joven de 26 años llegó cuando el virus no podía ser controlado, por ello el personal de salud recomendó que los pacientes con una enfermedad crónica o bajas defensas acudan solo a hospitales para recibir una atención oportuna.